Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti, implorándote que nos des entendimiento en el estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en nuestro estudio. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero agradecerle a todos los que han venido a nuestra reunión de hoy para estudiar la palabra del Señor. También quiero saludar en forma especial a todas las personas que nos acompañan en las pantallas de televisión en los diferentes países de habla hispana en el mundo. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en nuestra reunión de hoy. El título de nuestro tema de hoy es Génesis y la Iglesia Verdadera. Y queremos comenzar abriendo nuestras Biblias al libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Génesis 3 y el versículo 15, que hemos leído muchas veces antes. En este versículo tenemos las dimensiones de lo que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy. Vamos a encontrar que hay enemistad en tres direcciones. Es una enemistad tridimensional. Dice allí en Génesis 3:15 lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Quiero que noten en este versículo que la enemistad corre en tres direcciones. Es entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, pero la enemistad principal es entre la serpiente y la simiente de la mujer, porque dice en la última parte del versículo: esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá a ti, la serpiente, en la cabeza, y tú le herirás a él, a la simiente de la mujer, en el calcañar. Así que aquí hay enemistad entre la serpiente y la serpiente y la mujer. Ahora queremos estudiar el desarrollo de este versículo como se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 12. Ese será nuestro capítulo principal de estudio, junto con algunas ideas que encontramos también en Apocalipsis 13. Así que abran sus Biblias conmigo, Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 1. Apocalipsis 12 y el versículo 1. Dice allí: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora encontramos en este versículo una mujer. Necesitamos preguntarnos qué representa en la Biblia una mujer. En realidad, en la Biblia, una mujer representa la iglesia, es simbólica de una iglesia. Y como aquí es una mujer cubierta del sol, significa que es una representación de la iglesia verdadera. Si recuerdan, el apóstol Pablo dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Es decir, está haciendo una comparación entre el amor entre marido y mujer y el amor de Cristo para con la iglesia. Es decir, la mujer aquí representa la iglesia. Noten también Jeremías 31 y el versículo 32. Jeremías 31 y el versículo 32. Aquí está hablando del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Y Dios está diciendo, muchos años después: yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, no como el que hice en Sinaí. Noten lo que dice Jeremías 31 y el versículo 32. Dice: no como el pacto que haré con sus padres, o que hice con sus padres, mejor dicho,
el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Noten que aquí Dios dice que cuando Él formó su pacto con el pueblo de Israel, Él fue un marido para Israel. Es decir, Dios era el marido e Israel era su esposa o su mujer. Simbólicamente, entonces, la mujer representa la iglesia, representa la esposa de Dios. Ahora, ustedes notan que esta mujer en Apocalipsis 12 tiene sobre su corona 12 estrellas. Ya lo acabamos de leer, pero vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 12 y el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ya hemos visto que la mujer representa la iglesia, pero inmediatamente nos preguntamos, ¿esta mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento o la iglesia del Nuevo Testamento? Bueno, la respuesta es que en Apocalipsis 12:1, la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. Y alguno podrá preguntarse, ¿por qué, Pastor Bor, dice usted que la mujer en Apocalipsis 12:1 representa la iglesia del Antiguo Testamento? Bueno, porque sencillamente en el Antiguo Testamento Dios escogió 12 tribus de Israel que vinieron de los 12 hijos de Jacob. Y yo quiero que ustedes noten en Génesis 37 y el versículo 9 que los hijos de Jacob, quienes llegaron a ser las tribus de Israel, se comparan con estrellas. Dice allí en Génesis 37 y el versículo 9, soñó aún otro sueño, José, y como lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Luego Jacob preguntaba a José, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Fíjense que aquí el sol representa a Jacob. La luna representa a la esposa de Jacob. Y las 11 estrellas representan a los 11 hijos de Jacob. Y claro, José sería la estrella número 12. Es decir, las estrellas simbolizan a los hijos de Jacob que luego llegaron a ser las tribus de Israel. Por eso las 12 estrellas en la corona de esta mujer representan la iglesia del Antiguo Testamento. Otra razón por la cual sabemos que las estrellas representan la iglesia del Antiguo Testamento es porque cuando Juan ve a esta mujer todavía no ha tenido al bebé. Y vamos a encontrar que el bebé o la simiente representa a Jesús. Si no ha tenido la mujer a Jesús todavía, no puede ser la iglesia del Nuevo Testamento, porque no hay iglesia del Nuevo Testamento antes de que nazca el Señor Jesucristo. Es decir, que aquí tenemos en Apocalipsis 12:1 un retrato de la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento, compuesto por las 12 tribus de Israel. Ahora, debo aclarar que más adelante esta mujer va a representar la iglesia del Nuevo Testamento. Es la misma mujer. Dios tiene solo una verdadera iglesia. Tiene la etapa del Antiguo Testamento representado por las 12 tribus, y luego tenemos la etapa del Nuevo Testamento representada por los 12 apóstoles. Permítame decirles algo sobre los 12 apóstoles. Vayan conmigo a San Marcos, el capítulo 3 y el versículo 14. San Marcos, el capítulo 3 y el versículo 14. Está hablando de Jesús, quien escogió cierto número de individuos para que lo acompañaran por donde quiera que fuera. Dice, y estableció
a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Noten aquí que el Señor Jesucristo estableció 12. Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué estableció 12? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 13? Sencillamente porque Jesús quería enseñar que los 12 apóstoles eran el núcleo de la iglesia del Nuevo Testamento, como los 12 hijos de Jacob formaban el núcleo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Por si acaso alguno se pregunta si el número 12 es importante, ustedes recuerdan que cuando Judas apostató y fue y se ahorcó, los discípulos, según Hechos, el capítulo 1, se reunieron y decidieron que había que elegir un sucesor de Judas, porque era necesario tener 12 apóstoles, porque el número 12 representa la esposa de Dios, representa la iglesia verdadera, las 12 tribus, el Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles, la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, que en realidad es el lugar donde va a habitar toda la iglesia de Dios de todos los siglos, dice que las puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel, mientras que los 12 fundamentos de la ciudad tienen los nombres de los 12 apóstoles. Es decir, en esa ciudad se encuentra reunida toda la iglesia de Dios de todas las épocas, Antiguo y Nuevo Testamento. Así que la mujer en Apocalipsis 12:1 representa la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora queremos hablar de la simiente, porque dice en Apocalipsis 12 y el versículo 2 que la mujer estaba embarazada. Vamos a leer eso. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 2 dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es decir, tiene una simiente en su vientre y está con dolores de parto. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿quién era esta simiente que tenía en su vientre la mujer? La mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Quién iba a nacer de la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Quién era la simiente prometida? Vamos a notar el texto que encontramos en el capítulo 3 de Gálatas y el versículo 16. Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16. Dice aquí: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién era la simiente prometida que iba a descender de Abraham? No eran muchas simientes, era una simiente, y esa simiente era ¿quién? Esa simiente era Cristo. También notemos lo que dice Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4. Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4 habla de esa simiente nacida de mujer. Dice allí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, la simiente prometida que nace de la mujer no es más ni menos que ¿quién? Que Cristo Jesús. Ahora hemos visto que la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento en Apocalipsis 12:1. Hemos visto claramente que las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Hemos visto que la simiente a quien la mujer va a dar a luz representa la iglesia, representa, mejor dicho, el Señor Jesucristo. Pero ahora quiero que ustedes noten que en la historia de Apocalipsis 12 tenemos también un dragón. Noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 4. Y vamos a leer solamente la última parte de Apocalipsis 12 y el versículo 4.
Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿A fin de qué? A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es decir, tenemos un dragón, ¿y qué es lo que quiere hacer el dragón? El dragón se quiere tragar al niño quien está naciendo de esta mujer, que nace, por así decirlo, de la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué representa el dragón? Obviamente el dragón no existe en la vida real. ¿Qué simboliza el dragón? Noten Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 9. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten que aquí se dice que el gran dragón es ¿quién? Es el diablo y Satanás. Entonces, ¿quién se paró al lado de la mujer para devorar al niño cuando el niño naciese? Era Satanás. Ahora, yo no sé si ustedes ven aquí la conexión con Génesis 3 y el versículo 15. En Génesis 3:15 tenemos una mujer, tenemos enemistad, tenemos una serpiente y tenemos una simiente. Aquí en Apocalipsis 12 tenemos los mismos elementos. Hay un dragón, hay enemistad, hay una mujer y la mujer va a tener a una simiente. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué imperio estaba gobernando en este mundo cuando el Señor Jesucristo nació? En realidad estaba gobernando el imperio romano. Ahora quiero recordarles que Apocalipsis 12 empieza con la iglesia del Antiguo Testamento y luego nos trae al momento cuando el Señor Jesucristo va a nacer. El imperio que está gobernando en ese momento es el imperio romano. Ahora es interesante notar, según Mateo el capítulo 2 y el versículo 16, que cuando el Señor Jesucristo nació, hubo alguien que procuró destruirlo. Dice allí en Mateo 2 y el versículo 16, hablando de Herodes. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es decir, que el dragón, Satanás, en realidad procuró matar a Jesús, no directamente en persona, sino usando a Herodes, quien era un gobernante del imperio romano. Es decir, que Apocalipsis 12 comienza en el Antiguo Testamento, luego continúa con el imperio romano, continúa con el nacimiento de Jesús y el imperio romano a través de Herodes, tratando de matar a Jesús, y el que está realmente detrás de esto es Satanás. Pero luego Apocalipsis 12 nos lleva al momento de la ascensión de Jesús. Fíjense lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 5. Apocalipsis 12 y el versículo 5. Dice allí, hablando de la mujer, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y ahora escuchen, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su ¿qué? Para Dios y para su trono. Esa es la ascensión de Jesús al cielo. Después que Jesús nació, Jesús ascendió al cielo. Pero saben que antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él ganó una victoria rotunda sobre Satanás en la cruz del Calvario. Es decir, que en Apocalipsis 12 tenemos 3 etapas de la vida de Jesús. Tenemos su nacimiento, cuando Satanás trató de matarlo. Tenemos, como vamos a ver en un momento, la victoria de Jesús en la cruz del Calvario.
Y luego encontramos que presenta la victoria de Jesús sobre el dragón cuando Jesús asciende al cielo. Ahora, ¿a dónde está en Apocalipsis 12 la victoria de Jesús en la cruz? Noten San Juan el capítulo 12 y el versículo 31. San Juan el capítulo 12 y el versículo 31. Dice aquí, ahora, está hablando Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo es Satanás. Y luego dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Noten que en Juan 12 se nos dice que Satanás fue lanzado fuera cuando el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario. Ahora, alguno podría decir, pero ¿dónde está eso en Apocalipsis el capítulo 12? Noten Apocalipsis 12 y el versículo 10. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 10. Dice allí, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y ahora escuchen por qué razón ha venido el reino y la autoridad de su Cristo. Dice, porque ha sido lanzado fuera, ¿recuerdan Juan 12? Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, en Apocalipsis 12 tenemos 3 etapas del ministerio de Jesús. Tenemos su nacimiento cuando el dragón trató de matarlo. Tenemos la victoria de Jesús en la cruz cuando Satanás es lanzado fuera. Y tenemos la ascensión de Jesús cuando es arrebatado a Dios y a su trono. Y todos estos 3 eventos suceden durante el periodo de ¿cuál imperio? Durante el periodo del imperio romano. Pero ahora quiero que noten que ese dragón de Apocalipsis 12 tenía 10 cuernos. Dice en Apocalipsis 12 y el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata o bermejo que tenía 7 cabezas y ¿qué? Y 10 cuernos. Ahora hemos visto que el dragón es Satanás, pero el dragón también representa a Roma, que Satanás usó para tratar de destruir a Jesús. Ahora lo interesante es que dice que ese dragón que representa a Satanás usando a Roma tiene 10 cuernos. Ya hemos estudiado anteriormente en este seminario que el imperio romano, que procuró destruir a Jesús cuando Jesús nació, y que también llevó a la cruz a Jesús, porque fue crucificado por los romanos, encontramos claramente que ese dragón tenía 10 cuernos, es decir, su reino fue dividido en 10 segmentos o en 10 partes. Al mirar la historia nos damos cuenta que del norte del imperio romano descendieron lo que se conocen como las tribus bárbaras y se parcelaron lo que había sido el imperio romano en 10 reinos. Ya hemos estudiado esto y no vamos a entrar en ello nuevamente. Pero quiero que noten que tenemos en Apocalipsis 12 varias etapas. Tenemos el Antiguo Testamento antes que el bebé nace. Luego tenemos el ataque de Satanás cuando el bebé nace. Luego tenemos el ataque de Satanás en la cruz y la victoria de Jesús en la cruz. Satanás es lanzado fuera como representante de este mundo. Luego tenemos la ascensión de Jesús. Y entonces el dragón le salen 10 cuernos. Es decir, que Roma se divide en 10 segmentos. Pero luego quiero que noten que hay otra etapa. Noten Apocalipsis 12 y el versículo 6. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 6. Nos hemos movido del Antiguo Testamento a Roma dividida. Ahora vamos a encontrar otra etapa. Apocalipsis 12, 6. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios,
para que allí la mantengan o la sustenten por 1260 días. Fíjense que cuando el dragón no pudo matar al niño, ¿se lanzó contra quién? Se lanzó contra la mujer, porque ya el niño se le había escapado de las manos. Ya el niño había nacido, ya el niño había muerto en la cruz después de crecer, y ya el niño había ascendido a Dios y a su trono. Ahora, dice el dragón, ya no pude matar al niño, así que me voy a lanzar contra la mujer que dio a luz al niño. Ya para este tiempo, la mujer que huye al desierto es la iglesia del Nuevo Testamento, porque ya el niño ha nacido, ya el niño ha muerto en la cruz, ya el niño creció y ascendió al cielo, y ahora viene la persecución contra la mujer por 1260 días. Ahora noten el pasaje paralelo en Apocalipsis 12 y el versículo 13 al 15. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 13 al 15. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ya nos dimos cuenta que eso pasó cuando Cristo murió en la cruz, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Fíjense que aquí nos dice que la mujer huyó al desierto. Dios preparó un lugar para sustentarla. Es decir, Dios la alimentó. Y la alimentó o la sustentó allí por 1260 días o por tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, Dios sustentó a la iglesia por un periodo de 1260 días, que son años, porque en las profecías días equivalen a años. Quiero que noten entonces que Roma tiene 3 etapas hasta este momento. Vayan conmigo a Daniel el capítulo 7 y el versículo 23 y 24. Daniel 7 y el versículo 23 y 24. Quiero que noten aquí que la cuarta bestia, que es Roma, el poder que procuró matar a Jesús, tiene 3 etapas. Dice en el versículo 23 de Daniel 7, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, del cuarto reino, se levantarán 10 reyes o reinos. Y luego dice, y tras ellos, es decir, después de los 10, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Quiero que noten en este versículo que tenemos 3 bestias antes de esta cuarta bestia, antes del dragón. Hay un león, un oso y un leopardo. Todos esos son poderes del Antiguo Testamento. Luego tenemos esta bestia terrible, el dragón, que representa el Imperio Romano. Luego dice que a ese dragón le salieron, ¿qué cosa? 10 cuernos. Y luego dice que en medio de los 10 cuernos se levantó un cuerno, ¿qué? Pequeño. ¿Ven el paralelo entre Daniel 7 y Apocalipsis 12? En Apocalipsis 12 tenemos al dragón que procuró matar al niño, que crucificó al niño. Durante su periodo ascendió al niño. Y luego dice que el dragón tiene 10 cuernos. Esa es la segunda etapa. Luego dice que la mujer huye al desierto y el dragón la quiere matar por 1260 años. Es decir, que Apocalipsis 12 y Daniel 7 son paralelos. Pero ahora quiero que noten que algo sucede cuando la iglesia está siendo perseguida. La iglesia que trajo a Jesús al mundo, que ahora es la iglesia del Nuevo Testamento. Quiero que noten que viene un poder al rescate de la mujer que está siendo perseguida. Dice en Apocalipsis 12 y el versículo 16,
lo siguiente: pero la tierra ayudó a la mujer. Fíjense que el dragón había echado aguas de su boca para ahogar y matar a la mujer. Pero dice que ahora la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, al concluir los 1260 años, vino un poder que se representa por la tierra, y la tierra se traga las aguas de persecución y la persecución cesa. Ahora, hemos estudiado anteriormente que esos 1260 años llegan a su fin en el año 1798. Es decir, en 1798 la tierra iba a ayudar a la mujer, y lo iba a hacer cortando o eliminando, por lo menos por un tiempo, la persecución. Ahora, ¿qué representan las aguas? Apocalipsis 17 y el versículo 15 nos dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué hemos visto en Apocalipsis 12? Empieza en el Antiguo Testamento. Sigue con el nacimiento del niño, es decir, con el Imperio Romano. Continúa con la crucifixión de Jesús. Continúa con la ascensión de Jesús. Continúa con Roma dividida en 10 reinos. Luego continúa con la iglesia perseguida durante los 1260 años. Y en 1798 dice que la tierra ayuda a la mujer y se traga las aguas de la persecución, y la persecución cesa. Pero quiero que noten que esa no es la terminación de esta profecía. Porque después de un periodo, cuando la tierra ayuda a la mujer y coarta la persecución, dice en Apocalipsis 12 y el versículo 17 que va a haber una última etapa de persecución. Dice allí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, o contra el remanente de la descendencia o de la simiente de ella. Y ahora noten las características que tendrá este remanente final. Dice: los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Noten que va a haber una gran persecución final después de un periodo de paz, cuando la tierra se tragó las aguas. Y eso va a enfurecer al dragón, y el dragón va a lanzar una persecución final contra el pueblo de Dios. Y dice que las características son que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora surge la pregunta: ¿qué son los mandamientos de Dios? En realidad la Biblia enseña que Dios tiene 10 mandamientos. Noten, por ejemplo, Mateo 19 y el versículo 17. El Señor Jesucristo le está hablando a un joven que le preguntó: ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Y fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios, uno solo. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y luego siguen leyendo el pasaje y dice que Jesús cita los mandamientos. Dice: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio. Jesús le cita los mandamientos a este joven rico. Es decir, los mandamientos, el guardar los mandamientos, la frase que se usa aquí significa guardar los 10 mandamientos de Dios. Es decir, el remanente final va a guardar los mandamientos de Dios. Pero quiero que noten que tiene otra característica. No solamente guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado, sino que dice en Apocalipsis 19:10 que es el testimonio de Jesucristo que posee. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Noten Apocalipsis 19:10. Dice:
Y yo me postré a sus pies, es decir, se apareció un ángel a Juan, él se postra a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? Es el espíritu de la profecía. En otras palabras, el testimonio de Jesús, que Satanás odia, que tiene el remanente al final de la historia, es el espíritu de la profecía. Es decir, es una iglesia que va a tener el don de la profecía. Se llama espíritu de profecía porque el Espíritu Santo es el que da los dones del espíritu, y los dones son apóstoles, profetas, etcétera. Ahora vamos a repasar entonces lo que hemos estudiado de Apocalipsis, el capítulo 12. Empieza en el Antiguo Testamento. Continúa con el nacimiento del niño. Estamos en Roma en ese momento. Continúa con la victoria del niño quien creció en la cruz del Calvario. Estamos todavía en Roma, en el Imperio Romano. Luego continúa con la ascensión de Jesús. Todavía estamos en el Imperio Romano. Luego el dragón tiene 10 cuernos. Roma se divide en 10 reinos. Ese es el año 476 después de Cristo. Luego entonces el dragón se lanza contra la mujer por 1260 años. Esos años terminan en 1798. Pero en 1798 la tierra ayuda a la mujer, es decir, la mujer ya no es perseguida. La tierra se traga las aguas de persecución y hay un tiempo de paz, y estamos ahora viviendo en ese tiempo de paz. Pero luego dice que el tiempo de paz se va a acabar, porque Satanás se va a enfurecer contra el remanente de la iglesia, es decir, el resto final de la iglesia, y se va a lanzar en contra de ella, porque hace dos cosas, o hace una cosa y tiene otra. Guarda los 10 mandamientos de Dios y tiene, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. ¿Qué hemos visto entonces en cuanto a este remanente final? 4 características de esta iglesia remanente final hasta ahora. Una característica es que tiene que levantarse después de 1798. Porque en esa fecha terminan los 1260 años de persecución. En segundo lugar, este remanente tiene que levantarse en la tierra, porque la tierra es la que ayudó a la mujer. En tercer lugar, nos damos cuenta que este remanente tiene que enseñar que es necesario guardar ¿cuántos mandamientos de Dios? Todos los mandamientos de Dios. Y es una iglesia o un remanente que va a tener ¿qué don? Va a tener en su medio el espíritu de la ¿qué? De la profecía. Va a tener en su medio el don profético. Ahora queremos mirar por unos pocos minutos la perspectiva de Apocalipsis, el capítulo 13, que ya hemos estudiado anteriormente, que es paralelo a Apocalipsis, el capítulo 12. Note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 2. Apocalipsis 13 y el versículo 2. Esto será un repaso porque lo hemos estudiado anteriormente. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora quiero que noten que aquí tenemos 4 bestias. Tenemos un león, tenemos un oso, tenemos un leopardo y tenemos un ¿qué? Un dragón. ¿Recuerdan Daniel 7? Donde teníamos las mismas bestias. El dragón es el 4º reino. ¿Qué imperio representa el dragón? El dragón representa Roma, ya lo estudiamos en Apocalipsis 12 y en Daniel 7. La 4ª bestia es Roma, la bestia que procura matar al niño. Ahora, aquí entonces en Apocalipsis 13 tenemos un panorama donde se comienza en el Antiguo Testamento con Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y luego tenemos el dragón que representa Roma. Ahora yo pregunto, ¿cuántos cuernos tiene ese dragón? Ya lo vimos. El dragón tiene ¿qué? Tiene 10 cuernos. Ahora, hemos visto entonces en Apocalipsis 13 la misma secuencia. Empieza en el Antiguo Testamento con Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Continúa con Roma, el periodo del dragón.
Pero ese dragón tiene 10 cuernos. Ahora, ¿recuerdan ustedes que en Apocalipsis el capítulo 12, después del dragón de los 10 cuernos, vino un periodo cuando la mujer huyó al desierto por 1260 días, o por tiempos y la mitad de un tiempo? Quiero que noten que en Apocalipsis 13 sucede la misma cosa. Noten Apocalipsis el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 5 y también vamos a leer el versículo 7. Versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esta es la bestia. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Y luego dice en el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjese entonces que después del dragón, el dragón que tiene 10 cuernos, le da su poder y su autoridad a la bestia. Y luego la bestia gobierna ¿cuánto tiempo? 42 meses, que es el mismo periodo de 1260 días o tiempos y la mitad de un tiempo. Porque si usted multiplica 42 meses por 30 días que tiene el mes bíblico, el resultado son 42 por 30, 1260. Es decir, los 42 meses que gobierna la bestia es lo mismo que los 1260 días en que la mujer huye al desierto. Es el mismo periodo en que el cuerno pequeño persigue a los santos por tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, en Apocalipsis 13 estamos siguiendo la misma secuencia de Apocalipsis el capítulo 12. Tenemos en Apocalipsis el capítulo 13 el Antiguo Testamento, las primeras 3 bestias, luego el dragón que es Roma. Ese dragón tiene 10 cuernos y luego el dragón de 10 cuernos le da su autoridad a la bestia y la bestia gobierna 1260 días, 42 meses, que terminan ¿en qué año? En 1798. Ahora yo pregunto, ¿se terminó la persecución en el año 1798 contra el pueblo de Dios? Claro que sí. Noten Apocalipsis el capítulo 13, y ya hemos estudiado esto anteriormente, y el versículo 10. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué recibe la bestia después de gobernar 42 meses? Una herida mortal. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 3, la primera parte. Dice, hablando de la bestia, vi una de sus cabezas como herida ¿de qué? Como herida de muerte. Es decir, al terminar los 42 meses o los 1260 años, esta bestia que perseguía recibe una herida mortal y ahora cesa, por lo menos por un tiempo, ¿qué cosa? Por un tiempo cesa la persecución. ¿Recuerdan que en Apocalipsis 12 la tierra ayudó a la mujer, se tragó las aguas y cesó la persecución? Aquí dice que la bestia es herida y cuando la bestia es herida cesa por un tiempo, ¿qué cosa? La persecución. Pero ahora yo pregunto, ¿la herida mortal de esta bestia se le va a sanar? Noten Apocalipsis 13 y el versículo 3. Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 3. La última parte, voy a leer la primera parte, pero voy a enfocarme especialmente en la última parte. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, eso es 1798, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ¿quién? Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Yo pregunto, entonces, esta herida de muerte que trajo la paz que tenemos ahora, ¿se va a sanar y va a levantarse otra vez la persecución? Sí. ¿Recuerdan en Apocalipsis 12, 17, después que la tierra ayudó a la mujer por un tiempo, dice que luego el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente final de ella? Pues aquí en Apocalipsis 13 dice que después que la bestia recibe su herida mortal, por un tiempo no hay persecución, pero luego dice que su herida mortal es sanada
y ahora se maravilla todo el mundo en pos de la bestia. Y nuevamente existe ¿qué cosa? Contra el pueblo de Dios. Nuevamente se levanta contra el pueblo de Dios ¿qué cosa? La persecución. Y ustedes pueden leer, si van conmigo, Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 11, cómo va a suceder esto. Y esto lo hemos estudiado también. Apocalipsis 13 y el versículo 11. Fíjense que la tierra ayudó a la mujer, pero se levanta luego una nación de la tierra que al principio, como hemos estudiado, tiene dos principios que son principios semejantes a los de Jesús. Es decir, son principios cristianos. La separación de la iglesia del Estado. Es decir, plena libertad civil y religiosa por un tiempo. Es decir, este poder que se levanta en la tierra representa a los Estados Unidos de América, que es por primera vez reconocido como una nación en 1798 por Francia cuando cae la primera bestia. Pero quiero que noten que esta bestia que tenía esos dos principios como de cordero, como hemos estudiado, va a terminar hablando como un dragón. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Ya estudiamos eso, son los dos reinos que reconoce este país. El reino civil y el reino religioso, la iglesia y el Estado, pero separados. Y luego dice, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como un ¿qué? Hablaba como un dragón. Es decir, Apocalipsis 13 sigue el mismo orden que Apocalipsis el capítulo 12. Ambos empiezan en el Antiguo Testamento. Ambos continúan con el dragón. En ambos el dragón tiene ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. En ambos luego viene un periodo de persecución contra la mujer o la iglesia, contra los santos por 1260 años. Al final de los 1260 años, la tierra ayuda a la mujer tragándose las aguas. La bestia recibe su herida mortal. Es decir, la persecución cesa. Y luego, tanto en Apocalipsis 12 como Apocalipsis 13, dice que después de un tiempo de paz, la bestia de dos cuernos va a hablar como un ¿qué? Como un dragón. Y Apocalipsis 12 dice que el dragón se va a irar ¿contra quién? Contra la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿podemos entonces saber a dónde se va a levantar ese remanente final y cuándo se va a levantar el remanente final y qué va a caracterizar al remanente final? Claro que sí. Tenemos que buscar ese remanente después de qué fecha. Tiene que ser después de 1798, cuando empieza el periodo de paz. Tiene que ser ¿a dónde? En la tierra, porque la tierra es la que ayudó a la mujer. Y la tierra representa el territorio de los Estados Unidos, como ya hemos estudiado. Es decir, tiene que levantarse este remanente originalmente en los Estados Unidos. ¿Y qué características debe tener este remanente? Dice que debe guardar ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios, todos, incluyendo ¿cuál? Incluyendo el sábado, y debe tener en su medio el don de ¿qué? El don de la profecía. Debe tener el espíritu de profecía. Y dicho sea de paso, esta será nuestra última presentación en esta serie. Vamos a estudiar sobre lo que el libro de Génesis y el resto de la Biblia enseñan sobre el don de profecía. Ahora quiero mencionar un último punto en cuanto a este remanente final. Hemos visto que los grandes enemigos del pueblo de Dios al final de la historia van a ser el dragón, la bestia y el falso profeta. No les voy a repetir otra vez los argumentos que identifican a cada uno de estos poderes. Ya hemos visto que el dragón representa a Satanás y representa los poderes civiles que Satanás usa, los poderes políticos que Satanás usa para cumplir sus propósitos. Ya hemos visto que la bestia representa la iglesia romana. Y hemos visto que el falso profeta o la imagen, la segunda bestia de Apocalipsis 13, representa el protestantismo apóstata.
Ahora, ¿creen ustedes que si estos poderes van a existir en el mundo en los últimos días, que necesita haber una iglesia o un remanente que le advierta al mundo en cuanto a estos poderes para que la gente no caiga en sus manos? Claro que sí. ¿Saben dónde se encuentran esos mensajes? En Apocalipsis, el capítulo 14. Si ustedes quieren conseguir la verdadera iglesia, tienen que conseguir la iglesia que está enseñando Apocalipsis 14, porque ese es el último mensaje de Dios. Porque después que se proclama el mensaje del tercer ángel, son 3 mensajes, se ve a Jesús sentado en una nube, viniendo a la tierra en su segunda venida. Es decir, los mensajes se presentan, luego viene Jesús. Imposible que se manifieste la bestia y el dragón y el falso profeta y no haya nadie en el mundo que diga cuidado con estos poderes. Ahora, ¿cuál es este mensaje final? Apocalipsis el capítulo 14, y voy a leer estos mensajes y les voy a recalcar lo que los mensajes enseñan. Apocalipsis 14 y el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, es un mensaje que se da a nivel ¿qué? Mundial. Entonces, ¿tiene que ser una iglesia mundial que proclama el mensaje a nivel de todo el mundo? Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se proclama? Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Oh, qué interesante. Esta iglesia va a proclamar que estamos ahora en la época de ¿qué? Que estamos ahora en el tiempo del juicio. No dice que el juicio llegará. Dice, la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. Es decir, esta iglesia va a enseñar que ahora estamos en el juicio. Y que ese juicio se está haciendo ¿a dónde? En el cielo. También dice en ese mensaje, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora escuchen, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa es una cita que viene de Éxodo 20 y el versículo 11, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es decir, es una iglesia que va a enseñar que hay que adorar al Creador. ¿Y cuál es la señal que Dios ha dado de que Él es el Creador? La señal es su santo sábado. Hizo el sábado en conmemoración de la creación. Es decir, es una iglesia que enseña que estamos ahora en el juicio. Es una iglesia de alcance mundial. Es una iglesia que enseña que es necesario guardar el sábado. Y dicho sea de paso, es una iglesia que enseña también que los muertos no saben nada. Y usted dice, ¿por qué razón eso? Escuchen bien. Si estamos ahora en el juicio comenzó al final del tiempo, entonces la gente no se fue al cielo ni al infierno cuando se murieron. Porque si la gente se fue al cielo o se fue al infierno cuando se murieron, ¿para qué un juicio? Si ya recibieron su recompensa en el momento de morirse. Es decir, está incluido en este mensaje la idea de que los muertos están muertos hasta que se juzguen y Cristo venga para darles su recompensa. Noten el segundo mensaje. Versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, es una iglesia que va a advertirle a la gente en cuanto al peligro de Babilonia. Y no tenemos tiempo de leer los versículos, pero Babilonia tiene 3 partes, según Apocalipsis 16:13. Y esas 3 partes son el dragón, la bestia y el falso profeta. Y esta iglesia va a decirle a la gente, mire, Babilonia ¿a qué? Ha caído. En sus 3 partes Babilonia está caída. Y Apocalipsis 18 dice que Dios da un mensaje, salid de ella, pueblo mío. Es decir, es una iglesia que va a llamar a la gente a salir de estos sistemas religiosos apóstatas, del sistema político apóstata, para unirse al remanente de Dios. Y luego quiero que noten en Apocalipsis, el capítulo 14, 9 al 11, el mensaje del tercer ángel. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.
Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten ustedes que en el mensaje del tercer ángel se advierte en cuanto al peligro de adorar la bestia, su imagen o recibir su marca. Es decir, deben buscar a una iglesia que le está advirtiendo a la gente de no recibir la marca de la bestia. Ya hemos hablado de la marca de la bestia. Es la observancia a sabiendas del domingo, cuando se sabe que la Biblia enseña que es el día sábado. Es decir, la verdadera iglesia en los últimos días va a tener todas estas características. Es una iglesia que se levanta después del año 1798. Una iglesia que se levanta en los Estados Unidos. Una iglesia que enseña que hay que guardar todos los mandamientos de Dios. Una iglesia que va a tener el don de profecía, sobre lo cual vamos a hablar en nuestra última presentación. Es una iglesia de alcance mundial. Es una iglesia que enseña que estamos viviendo en la época del juicio. Es una iglesia que enseña que los muertos no saben nada. Es una iglesia que enseña que debemos adorar al Creador guardando su sábado. Es una iglesia que advierte al mundo en cuanto a la bestia, en cuanto al dragón, en cuanto al falso profeta y en cuanto a su marca, para que la gente pueda escapar de su poder. Ojalá les haya quedado claro cuál es este sistema.